A finales del siglo XIX, Frederick Spencer Oliver, un joven estadounidense de 16 años, empezó a tener una serie de visiones que le mostraron la existencia del continente perdido de la Atlántida, iniciando en 1883 a escribir una obra llamada Un habitante de dos planetas, que afirmaba le fue dictada por un ser llamado Phylos el tibetano. En el video de hoy veremos cómo se originó este libro, quién era Phylos el tibetano y la visión que se presenta en este texto acerca de la pasada existencia del continente de la Atlántida y su posterior destrucción. Acompáñame a conocer por qué Un habitante de dos planetas es una obra fundamental para los estudiantes de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Para introducirnos en los misterios de este libro, tenemos que comenzar hablando de Frederick Spencer Oliver, nacido en Washington, D.C. en 1866 y luego llevado 2 años más tarde al estado de California. Creció como hijo único del Dr. John Oliver y su esposa Manly Oliver, quienes fueron unos padres poco severos hasta tal grado que el muchacho podía hacer lo que le placía en la mayoría de las cosas. Tuvo una educación básica y hasta cierto punto limitada debido a su poca fuerza de voluntad y energía para el estudio. No se destacó en la escuela, siendo duramente criticado por su profesor como descuidado e incluso perezoso. Hechos que el mismo Frederick relata en el prefacio del libro como argumentos para afirmar que no poseía los conocimientos profundos y trascendentales que se presentan en las páginas de la obra, pidiendo no ser reconocido como autor, sino simplemente un humilde amanuense que cumplió con la labor de transcribir lo que se le dictaba. Cuenta la historia que en el verano de 1883, durante la fiebre del oro en California, Oliver, a sus 16 años, tuvo un encuentro con un ser misterioso que se convirtió en la fuente directa del dictado de su libro. Oliver se encontraba marcando los límites de un reclamo minero que pertenecía a su familia. Esta labor consistía en cercar con estacas de madera el área y luego marcar su ubicación en un cuaderno. Al parecer, mientras realizaba esta tarea, su mano comenzó a temblar y convulsionar sin control, escribiendo cosas por su propia voluntad. El joven corrió a su casa en pánico, donde su mano continuó actuando espontáneamente, escribiendo ininterrumpidamente. Al principio, Oliver se aterró con aquella experiencia que sintió como una intromisión de algo fuera de su comprensión que intentaba comunicarse con él. Tiempo después de su desconcierto ante estos impulsos de escritura automática, descubrió que se trataba de un ser espiritual que se presentaba como Phylos el tibetano y con quien iniciaría un diálogo durante 3 años, convirtiéndolo en su amanuense. En el primer año, Phylos educó al joven mediante conversaciones mentales, hasta tal punto que su mente estaba ocupada por los numerosos pensamientos nuevos con los que su maestro lo inspiraba, tanto que no prestaba atención a su entorno, permanecía distraído, por momentos ausente del mundo externo y escasamente escuchaba a los que le hablaban, hasta que su padre, preocupado por su actitud cada vez más recurrente de inminente imbecilidad, tal como él le llamaba, decidió presionarlo para que contara lo que le sucedía, pues Oliver había evitado en muchas ocasiones dar explicaciones. Así que confesó su secreto a sus progenitores después de una larga narración, y para su alivio no fue amonestado.
sino que éstos expresaron su intención de escuchar y conocer al misterioso extraño que se comunicaba con su hijo. Este deseo, Philos no lo pudo conceder, pero con el tiempo el adolescente llegó a ser tan erudito que podía repetir lo que Philos le decía casi simultáneamente, convirtiéndose sus padres y el mismo Oliver en oyentes y Philos como su maestro. En 1883, el misterioso hombre oculto comenzó a dictarle el capítulo inicial del libro segundo. Otros capítulos, tanto como precedentes como subsiguientes, fueron dados a intervalos de pocas semanas o incluso meses. En ocasiones, solo una página o dos eran escritas. En otras ocasiones, hasta 80 páginas eran escritas en pocas horas. A veces, Oliver era despertado a medianoche por su mentor y escribía a la luz de la lámpara, e inclusive sin luz, en completa oscuridad. 3 años después, en 1886, el trabajo principal había sido terminado. Entonces, Philos le hizo revisarlo bajo su supervisión. Oliver hacía énfasis en que su labor de amanuense no era igual a la de un médium, puesto que él nunca perdía su conciencia del entorno. En el prefacio del libro escribió lo siguiente: al escribir como tal amanuense, soy siempre consciente de la presencia que se llama a sí mismo Philos. Siempre que él decide venir a mí, y algunas veces lo veo así como lo oigo y hablo con él, aunque la visión es poco frecuente. La clarividencia y la clariaudiencia son las responsables de esto. Oigo, hablo o escribo lo que se me dice según soy dirigido. A menudo, después de que se me ha mostrado una imagen mental, se me deja que la exprese con libertad en mi propio lenguaje. En tales ocasiones, soy totalmente consciente de lo que me rodea, tanto como en cualquier otro momento, aunque me siento como elevado a la presencia de un maestro y alegremente hago para él el trabajo de amanuense. Oliver aprendió a escribir en taquigrafía para poder transcribir más rápido lo que escuchaba, pues el libro le fue revelado de una forma aleatoriamente extraña que él casi no tenía idea de lo que era o de qué se trataba. En una ocasión, cuando ya había escrito más de 200 páginas, en su mayoría de atrás hacia adelante, es decir, las frases del final al inicio, tan deprisa y mezcladas que Oliver no tenía idea de su sentido. Su mentor le hizo quemarlas sin ni siquiera leerlas. Finalmente, el libro fue terminado en 1886 y Oliver lo llevó a ser copiado por un experto en literatura para corregir cualquier error de ortografía o escritura que él pudo haber cometido debido a sus propias limitaciones. 8 años más tarde, en 1894, el libro aún no se había publicado, pero fue transcrito a máquina por una señora de Kentucky llamada M.E. Moore. La copia de Moore se hizo fiel al original, sin ninguna alteración, y para ello se certificó notarialmente en 1899 y se registró con derechos de autor por Frederick Spencer Oliver. Para esa fecha, Oliver contaba ya con 33 años, se había casado y era padre de 2 pequeños niños, pero lamentablemente fallece ese mismo año sin poder ver publicado el libro. Finalmente, la obra sale a la luz en 1905, gracias al empeño de su madre, Manly Oliver, 6 años después de la muerte del joven amanuense.
El libro se presenta como un relato verdadero del pasado de Phylos el tibetano. Está dividido en 3 libros. En el primero, Phylos revela el registro kármico de su encarnación como Sailem Núminos, hace unos 13.000 años en el antiguo continente de la Atlántida y la isla de Poseida. Allí hace una apasionada descripción en primera persona de la cultura atlante que había alcanzado un alto nivel de avance tecnológico y científico. No deja de asombrar la alusión a dispositivos modernos que existen en la actualidad, pero que a fines del siglo XIX aún eran impensables. La vida diaria de los ciudadanos de Poseida incluían cosas como aviones y submarinos propulsados por antigravedad, televisión, aparatos similares a nuestros actuales teléfonos celulares, generadores aéreos de agua, aires acondicionados y trenes de alta velocidad. Phylos también retrata el contexto de las estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas que dieron forma a la sociedad de Poseida. El segundo libro describe la encarnación final de Phylos en los Estados Unidos del siglo XIX, como un minero de oro llamado Walter Pearson. En esta encarnación se encuentra cara a cara con el karma que incurrió en la Atlántida. Es iniciado en los misterios internos y recibe una visión de su pasado y de su futuro. En esta parte del libro se expone una extraordinaria aventura que implica el descubrimiento de un túnel subterráneo y la existencia de una antigua orden esotérica oculta en el interior del monte Shasta en California del Norte. El tercer libro repasa algunas de las vidas de Phylos anteriores a la que tuvo en la Atlántida como Sailem y explica por qué desapareció la Atlántida. En un punto del libro se narra la historia de Rai Ernon. Rai es la palabra que en la Atlántida se utilizaba para nombrar al emperador o monarca. Cuando Phylos estuvo encarnado como Sailem, Rai Ernon era el emperador del país de Swern, que comprendía lo que hoy es la India y una parte de Arabia. Durante su vida en los Estados Unidos del siglo XIX como Walter Pearson, Phylos volvió a encontrarse con Rai Ernon cuando trabajaba en su mina de oro en California. Walter se hizo amigo de uno de los empleados, un chino llamado Kwang, quien le revela que pertenece a una hermandad oculta y lo invita a la logia de dicha hermandad. Ahí, Walter conoce a un maestro del planeta Venus llamado Mol Lang, quien lo lleva en su cuerpo sutil al planeta Venus. Mol Lang resulta ser Rai Ernon. Durante su visita a Venus, Mol Lang lo instruye acerca del propósito de la vida, la ley del karma y la reencarnación, la naturaleza de la vida después de la muerte, las llamas gemelas y otras verdades eternas. Un habitante de 2 planetas es una historia personal detallada de la Atlántida y la Norteamérica del siglo XIX. Phylos une los hilos de ambas vidas en términos familiares e iniciáticos, revelando igualmente sus triunfos y fracasos y exponiendo la causa y los efectos del karma de una vida a otra. La historia de su vida está escrita en un testimonio personal de la ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y como una advertencia a esta era tecnológica para no repetir los errores del pasado que llevaron a la destrucción catastrófica de Poseida, la reina de las olas. Phylos le dice a Oliver que dicta un habitante de 2 planetas con la esperanza de que otros aprendan de sus errores. Phylos escribe: he intentado explicar el gran misterio de la vida, ilustrándolo con una parte de la historia de mi vida, extractos que abarcan muchos miles de años.
hablando del sufrimiento que tuve que soportar debido a mis errores. No hay palabras que puedan describir el sufrimiento de la expiación. Apenas pretendo intentarlo y me contentaré si la comprensión de una parte de ello hace que otros no pequen. Así que en el relato personal de Filos nos enteramos de las pruebas que pasó su alma, sembrando y cosechando karma positivo y negativo, de cómo con éxitos y fracasos lidió con desafíos de su psicología y de sus propias acumulaciones de karma personal. Este libro es fascinante porque la historia de Filos es también nuestra historia, ya que arroja comprensión sobre el karma y la reencarnación y sobre la responsabilidad que tenemos de saldar nuestras deudas con la vida. Lo que este libro demuestra es que los ciclos de karma retornante no regresan en la misma vida en la que el karma es hecho. Esto muchas veces nos explica por qué tanta injusticia no es corregida inmediatamente y el malvado puede continuar con sus maldades durante toda una vida y aparentemente sin consecuencias. Esto para muchos es un desconcierto a menos que entendamos la ley de reencarnación junto con el karma. La reencarnación dice que estos ciclos vuelven al punto de partida a su debido tiempo, así como la fruta que madura en el árbol, y cuando el karma está maduro, entonces estamos ahí para cosecharlo, y por lo tanto nunca sabremos por qué, día tras día, estamos cosechando calamidades o situaciones que aparentemente no las relacionamos necesariamente con ningún hecho reciente, bueno o malo que hayamos podido hacer. Esto es debido a la amplia órbita de los ciclos que retornan. Este texto, por lo tanto, nos da un vistazo acerca de la antigua Atlántida, donde todos nosotros estuvimos encarnados. Los maestros ascendidos explican que muchos de nosotros estuvimos allí, tanto en las eras doradas, así como en la decadencia, y que probablemente estuvimos ahí a la hora del cataclismo del hundimiento de la Atlántida, el cual sucedió en etapas, comenzando cerca de 12.000 a 11.500 años antes de Cristo. Así que en la actualidad podemos estar lidiando con registros pasados de la Atlántida, tal como relata Filos en su última encarnación como Walter Pearson en el siglo XIX. Los maestros ascendidos lo consideran entre los mejores libros hasta el momento para el estudiante nuevo en el sendero, pues contiene las claves para el despertar de muchas almas y recordar aquellos tiempos en que caminamos por las calles de Kaiful, capital de la Atlántida, participando en la vida atlante, ya sea al final de la Atlántida o en plena civilización dorada. En un habitante de 2 planetas son descritas muchas predicciones de la inminente llegada de lo que el autor denomina redescubrimiento de los secretos enterrados con la Atlántida, incluyendo los grandes inventos de nuestros días que ya existieron en el continente perdido y vuelven a salir a la luz como un recuerdo interno de la civilización atlante que está regresando. La obra invita a los lectores a reflexionar sobre temas como la responsabilidad humana, el avance tecnológico, la espiritualidad y el destino de las civilizaciones, planteando cuestiones profundas sobre la naturaleza humana y el potencial del ser humano en el universo. Muchas gracias por ver este video.